Yo alcancé a preparar un par de cuartillas entre la reunión de la mañana y de la tarde, y comenzaré diciendo que fue un crimen de Estado. Una vez más, los hechos de Iguala, donde fueron asesinadas 6 personas, entre ellas 3 estudiantes, y resultaron detenidos desaparecidos de manera forzada 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y otra veintena lesionados, uno de ellos con muerte cerebral. Todo eso es un crimen de lesa, conforme a un crimen de lesa humanidad. El ataque policial, las ejecuciones sumarias extrajudiciales, la desaparición forzada, tumultuaria, y la tortura y desollamiento del joven Julio César Fuentes Mondragón, a quien le vaciaron las cuencas de los ojos y le arrancaron la piel del rostro, fue una acción planificada. Una acción planificada que no se debió a la ausencia del Estado, ni es tampoco un hecho aislado. En este caso se configura la desaparición forzada debido a que los estudiantes fueron detenidos por agentes del Estado, seguido de la negativa a reconocer ese hecho y del ocultamiento del paradero donde los tienen secuestrados, desaparecidos. Hasta ahora ha quedado comprobado que en la acción participaron al menos agentes del Estado. Hay 22 detenidos que han sido identificados como policías municipales de Iguala, pero en la acción, como todos ustedes saben, participó también un grupo de civiles que portaban armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Como tantas veces antes, desde 1968 a la fecha, asistimos a una acción conjunta, mancomunada, de agentes del Estado y escuadrones de la muerte integrados por civiles que no debemos descartar pudieran estar integrados por los llamados agentes del orden, desprovistos de sus uniformes, y que igualmente podrían dedicarse a tareas delincuenciales. Los gobiernos federal y estatal han venido posicionando mediáticamente la hipótesis del crimen organizado y las fosas comunes, coartada que ha sido utilizada como garantía de impunidad y que es esgrimida habitualmente por las autoridades como estrategia de desgaste de los familiares y compañeros de las víctimas. Tras el inicial vacío informativo, esto es, la ausencia de una versión creíble y rigurosa sobre los hechos y la situación de las víctimas de parte de las autoridades de Guerrero, pero también a nivel federal, se ha impuesto ahora la lógica de las fosas comunes. Una lógica que de manera perversa juega con el dolor de los padres y los compañeros de los detenidos desaparecidos. Como dicen sus padres, las autoridades andan buscando muertos cuando lo que queremos encontrar es a nuestros muchachos vivos. No era creíble que los hechos hubieran respondido a una acción inconsulta de un grupo de efectivos de una corporación policial. Y resulta en extremo sospechoso que de un principio no se contemplara la cadena de mando. Es decir, que además de los 22 policías municipales arrestados, que pueden resultar en los ejecutores materiales de los hechos, y 19 de los cuales dieron positivo en la prueba de parafina o rodisonato de sodio, según los términos criminológicos, para ver las personas que han disparado, efectuado disparos, no se haya procedido a detener a ninguno de los comandantes que operaron los dispositivos del 26 de septiembre, o sea, el día de los hechos, y que eso permitiera escapar al director de la Seguridad Pública del Estado de Iguala, Francisco Salgado Valladares. Pero lo que quiero dejar constancia es que aparte de él, hubo comandantes que participaron en toda la operación. Ellos eran los que le daban las órdenes a los municipales, a las patrullas. Es decir, de esos no hay ninguno hasta ahora detenido, o no se tiene noticia de ello. Peor aún, como ha señalado el abogado Guidulfo Rosales de Trachinola, que es la organización de abogados
en quien los familiares de las víctimas y los compañeros de la Normal han depositado su confianza. Como decía pues el abogado Rosales, las autoridades ministeriales no procedieron a realizar un interrogatorio profesional y exhaustivo que diera elementos para localizar a los muchachos desaparecidos. Es decir, si se hubiera procedido con profesionalismo desde la noche de los hechos, estaríamos en otra situación. De allí que a la falta de voluntad de las autoridades judiciales del Estado se puede añadir una suerte de complicidad de algunos agentes del Ministerio Público para enturbiar y enrarecer, como es habitual, la búsqueda de la verdad sobre los graves hechos acontecidos. A lo que se suma ahora la investigación judicial caótica y hostil de las instancias federales, hostil hacia los muchachos de la Normal y hacia los familiares de las víctimas. Insisto en lo de la cadena de mando. Los hechos ocurrieron en presencia de la policía local y federal y de los agentes del CISEN, que es la policía política del régimen, pero también de las fuerzas militares mexicanas, en particular del batallón de infantería número 27, que depende de la 35 zona militar, y del denominado tercer batallón, una unidad de fuerzas especiales que tiene a cargo, entre otras tareas, las labores de inteligencia. Ambos batallones tienen sus cuarteles en Iguala, es decir, uno de los cuarteles está a escasos metros de donde ocurrieron los hechos. Además, en el Estado existen bases de operaciones mixtas que están integradas por militares y policías. Es sabido que en estados como Chiapas y Oaxaca, y en particular en Guerrero, el control territorial lo tienen las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército, un ejército que en Guerrero actúa según la lógica de la contrainsurgencia, es decir, del enemigo interno. Un ejército que vive obsesionado con la reaparición de la guerrilla y que, como dijo que como su mando supremo el presidente de la República, Peña Nieto, tiene responsables ese ejército, sus instancias superiores, que han venido impulsando de tiempo atrás una criminalización de los estudiantes de la Normal, y a la vez es una criminalización de la pobreza, porque todos los compañeros y sus padres son campesinos pobres, no solo del estado de Guerrero, sino de los estados circunvecinos. Una criminalización y hostigamiento permanente de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. A esa criminalización oficial de los muchachos de la Normal hay que agregar la campaña de satanización y esta estigmatización clasista. Es decir, hay una estigmatización de clase a través de los medios de difusión masiva, en particular de los medios electrónicos, pero no solo. Hay un grupo de periodistas carroñeros que en circunstancias como esta lucran y cobran por hacer el trabajo sucio a las instancias del poder, es decir, están en función del terrorismo de Estado. Como señalamos, ¡prensa canalla! Como señalamos en un comunicado del 9 de octubre, los miembros del grupo Paz con Democracia, que está integrado por un grupo de personalidades como Pablo González Casanova, como Rodolfo Stavenhagen, Alfredo López Austin, el padre Concha y otros, a los normalistas que fueron víctimas de esa barbarie, de ese acto criminal y de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, quieren convertir a los muchachos que fueron víctimas en victimarios. No contentos con quitarles su libertad y su vida, se sataniza su centro escolar y su tradición y se les quiere presentar como responsable del salvaje ataque que sufrieron. En ese texto se afirmaba también que en México delincuentes y policías han terminado por ser lo mismo. Políticos, empresarios y crimen organizado se protegen unos a otros. Y como lo muestra Iguala, un pacto de impunidad cubre a la clase política en todos los niveles. Su corrupción
sus tropelías y sus vínculos con los llamados cárteles no tienen castigo. Unos a otros se protegen sus espaldas. El país entero está de luto. Paz con Democracia acompaña en su dolor a los padres, familiares y compañeros de los muchachos asesinados y desaparecidos. Exigimos la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el castigo a los responsables de las ejecuciones sumarias extrajudiciales, de las torturas, de los tratos crueles e inhumanos y los responsables también de las desapariciones forzadas. Llamamos a defender el normalismo rural y a defender la educación pública de quienes, como Mexicanos Primero de Claudio X González y Televisa, buscan criminalizar a los muchachos de la Federación Mexicana de Estudiantes Socialistas de México. Y demandamos también el fin del pacto político de impunidad de los que mandan y sus sirvientes, es decir, de la plutocracia y los políticos, incluido Peña Nieto. Las muertes de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera, los dos normalistas asesinados en la Autopista del Sol en enero de 2012, siguen impunes. Evitemos como sociedad civil organizada que aquellos hechos de 2012 como estos de ahora queden impunes. Vivos los llevaron, vivos los queremos.